¿Cuál ha sido tu historia más aterradora con un extraño? Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy voy a contaros unas cuantas historias que gente ha compartido en Reddit sobre sus encuentros con extraños mientras me maquillo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta, podéis enviarme vuestras historias aterradoras a este correo para que las traiga al canal y ya empecemos con este vídeo. La primera historia de hoy se titula Quizás yo era un sacrificio. Esta historia la comparte una chica a la que llamaremos Amanda, aunque ella no es la protagonista sino su tío, un hombre al que llamará Félix. Él se la contó hace unos días, después de que ella le preguntara qué era lo más espeluznante o aterrador que le había pasado. Ambos llegaron a la conclusión de que sin duda lo que él le contó es un relato que vale la pena compartir. Félix empezó contándole que todo esto empezó a finales de los 90, cuando Félix estudiaba en la Universidad Estatal de Sacramento. Durante su estancia en el campus solía trotar a través del campus, alrededor de todo el campus, para mantenerse en forma, iba haciendo ejercicio. Otros días se sentaba debajo de un árbol o en las mesas del comedor exterior y pasaba el rato charlando con sus amigos o terminando sus deberes. Un día, mientras estaba sentado debajo de un árbol leyendo un libro, vio a alguien caminando hacia él por el rabillo del ojo. Al principio no le dio mucha importancia, ya que pensó que era alguien que iba de paso por el campus, pero luego se dio cuenta de que la persona estaba mucho más cerca de él, es decir, que iba en su dirección. Lo siguiente que Félix sintió fue la presencia de una persona a su lado y escuchó la voz de una mujer que lo saludaba. Se giró para ver quién era y hasta el día de hoy Félix dice que probablemente era una de las mujeres más guapas que jamás haya visto. La describió con ojos azules, brillantes, una larga melena rubia, un bonito vestido verde oscuro y una figura increíble. En general la describe como una belleza de sirena. La miró con asombro y confusión por un momento hasta que le contestó el saludo y le preguntó si necesitaba algo. A lo que esta chica, que se presentó con el nombre de Odette, respondió que quería charlar con él. En principio esto no le pareció mala idea a Félix, pero sintió que algo no encajaba, aunque no supo qué era exactamente. Después de un rato, charlando de la universidad, de la carrera, de sus carreras de cada uno, Odette le confesó que lo encontraba guapo y que le gustaría salir con él si no le importaba. Era la primera vez en la vida de Félix que una mujer se aproximaba a él de esta manera. Hasta entonces, Félix siempre había tenido que tomar la iniciativa y esforzarse para gustarle a las chicas y que una mujer tan guapa se le acercara así sin más y le dijera, tras charlar un rato, que le gustaría salir con él. Para él era muy extraño. Nervioso le preguntó si hablaba en serio y tras insistirle un poco, él accedió y tuvieron una cita ese mismo día. Félix comenta que sorprendentemente tuvieron muy buena química, compartían muchas cosas en común, fue tan bien que decidieron tener una segunda cita unos días después en el centro comercial. Se despidieron con un abrazo y se dieron sus números de teléfono para mantener el contacto, ya que obviamente en esa época no tenían móvil. Un día antes de la segunda cita se llamaron por teléfono y estuvieron hablando durante una hora. De nuevo fue una conversación muy agradable y acordaron el sitio donde se verían, en el centro comercial. O sea, acordaron el punto donde se encontrarían. Al día siguiente, Odette lo estaba esperando junto a una fuente, como habían quedado. Comenzaron su cita y pasaron un día excelente. Se besaron y todo salió bien. Ambos siguieron saliendo sin problemas hasta la tercera semana. Para ese momento, Félix estaba pensando en pedirle a Odette que fueran novios ya oficialmente, pero nos cuenta que por suerte no tuvo tiempo de atreverse a dar ese paso. Una tarde en la que estaban pasando el rato juntos frente a un pequeño lago, Odette preguntó si le interesaría unirse a un club clandestino especial en el que ella participaba. Para ese momento Félix ya confiaba en ella, pero siempre fue un hombre precavido y antes de decirle que sí, le preguntó de qué trataba este club y dónde estaba ubicado. Que Odette, una chica tan segura de sí misma, tartamudeara y dudara unos segundos antes de responder fueron una alarma, una super red flag
para Félix. Después de unos segundos, Odette le explicó que era un club de amistad para acercarse a personas, conocer a gente nueva de la comunidad, construir lazos más profundos a través de actividades con la gente. Félix le preguntó qué tipo de actividades eran y Odette de nuevo tartamudeó antes de decirle que no quería arruinarle la sorpresa. La sorpresa que ella y el club tenían preparadas si él aceptaba la invitación. Félix estaba empezando a desconfiar de nuevo de esta chica que había aparecido tan repentinamente a su vida, pero al final decidió preguntarle cuándo y dónde sería esta reunión. Odette le respondió que sería en unos días, le dio una dirección y le dio un beso antes de asegurarle que deseaban verlo ahí. Después de que terminara esta cita, Félix se fue a su apartamento compartido y se encargó de buscar la dirección por todos los medios. No tardó en descubrir que ese era un lugar sospechoso del centro, que no le inspiraba nada de confianza. Pero ya le había dicho a Odette que iba a asistir y se convenció a sí mismo de ir, de que no pasaba nada. Cuando llegó el día de la reunión del club, Félix se dirigió hacia el centro. Encontró el lugar donde se suponía que se celebraría la reunión y enseguida le dio muy mala espina. La dirección lo había llevado a un edificio viejo, decrépito y deteriorado que parecía no haber sido utilizado en años. Llamó a la puerta y le abrió un hombre con una bata azul oscuro. Félix dijo que estaba ahí para la reunión del club y preguntó por Odette, a lo que ese hombre lo miró con extrañeza, como si no reconociera el nombre. Un segundo antes de asegurarle que ella llegaría pronto. Al entrar al edificio, Félix se sorprendió al ver que el interior era bonito, aunque la luz era tenue. Había luces raras en la pared con la forma de crucifijos y solo 5 personas en la sala con las mismas túnicas azul oscuro. Había un pasillo largo que se extendía bastante a un lado, iluminado por las mismas luces de la pared. De repente, ese mismo hombre, el que le había abierto la puerta, llamó su atención y le pidió que lo siguiera, ya que la reunión empezaría pronto. Félix no sabía si obedecer o no, pero pensó que solo estaba exagerando y obedeció. El hombre de la túnica lo guió hasta el final del pasillo, que bajaba por un corto tramo de escaleras. Al pie de estas se encontraba otro pequeño pasillo a oscuras que llevaba a una vieja puerta de madera. De nuevo, Félix pensó en dar media vuelta e irse, pero algo le dijo que no lo hiciera. Cruzaron la puerta y de nuevo otro pasillo iluminado. Félix recuerda vívidamente que este nuevo pasillo tenía tantas puertas y curvas que en un punto pensó que estaba caminando por una especie de laberinto. El sujeto de la túnica nunca se presentó, el que le abrió la puerta. Ni dijo ni una palabra mientras caminaban. O sea, Odette le había dicho a Félix que era un lugar como, oh, sí, para conocer gente, no sé qué, pero resulta que llega y el hombre que lo atiende no le habla. Siguieron andando hasta que finalmente se detuvieron en una de las puertas. El hombre abrió y Félix asomó la cabeza en la habitación y sintió que el corazón le daba un vuelco al ver lo que había allí. La habitación estaba vacía, excepto por una silla vieja de madera en el centro, iluminada por una bombilla que colgaba del techo. El hombre de la túnica le dijo que se sentara y esperara allí unos 15 minutos, hasta que alguien fuera a buscarlo. Félix preguntó por Odette de nuevo y el hombre le aseguró que ella llegaría a tiempo para la reunión. Félix entró de mala gana y se sentó a la silla, mientras la puerta se cerraba detrás de él. Cuando estuvo completamente solo, se levantó de la silla y empezó a mirar a su alrededor. Casi de inmediato se dio cuenta de que había algo en las paredes. Al principio pensó que era una mancha o un dibujo cualquiera, hasta que se dio cuenta de que no. Lo observó con más atención y se dio cuenta de que en las paredes había pentagramas hechos con lo que parecía sangre seca. Félix ya había visto suficiente y supo que tenía que salir de ahí. Abrió la puerta con cuidado y empezó a caminar por el pasillo, intentando recordar el camino que habían hecho para llegar, que había sido largo de pasillos, giros. Mientras recorría los pasillos, escuchó un golpe muy fuerte y frenético en una de las puertas. Se detuvo un momento para ver si alguien necesitaba ayuda, pero no se oían gritos ni súplicas. Quería investigar, pero su instinto le decía que lo ignorara y saliera de ahí. Finalmente encontró la puerta por la que había llegado, la atravesó, subió las escaleras y salió corriendo. Curiosamente, ni los otros 5 hombres con túnicas ni el sujeto de la puerta estaban ahí. Se sintió bastante aliviado de no tener que lidiar con ellos, ya que no habría sabido qué hacer en ese momento.
Durante el resto de su tiempo en la universidad no volvió a ver ni a saber nada de Odette, ni de cómo se llamaba realmente, ya que en retrospectiva seguramente ese no era su nombre real. Por eso el de la túnica se quedó así como diciendo, pensando quién es, llegará pronto tal. Félix preguntó por ella a muchos de sus amigos y conocidos, pero al parecer nadie la conocía. Y aunque ella dijo que estudiaba biología, nadie de la facultad de biología sabía quién era. Era evidente que Odette jamás había estudiado en esa universidad. Félix no llamó a la policía y lo lamenta, ya que está casi seguro de que algo muy turbio y posiblemente ilegal sucedía en ese edificio. En lo que a él respecta, cree firmemente que iba a ser iniciado o sacrificado por alguna secta de sangre o secta satánica. Después de tantos años, Félix ha armado el rompecabezas y piensa que una especie de organización clandestina estaba usando a Odette, seguramente la feligresa más bonita del culto, como señuelo para ganarse la confianza de hombres incautos y atraerlos a las garras de esa organización con solo Dios sabe qué propósitos. Después de esta experiencia, Félix cambió su rutina en la universidad y no volvió al centro de la ciudad durante mucho tiempo por miedo a que lo viera uno de los hombres de la secta. Además, está agradecido de que supo cuándo marcharse de ahí, ya que no sabe qué podrían haberle hecho. La segunda historia de hoy se titula El culto de la academia, por si nos hemos quedado con ganas de más historias como la que acabamos de leer. Era una tarde de finales de primavera y quien comparte este relato, Terry, era un chico de unos 19 años que vivía en un pueblo pequeño del medio oeste de Estados Unidos. Exactamente cuenta que en el estado de Iowa. Para ese entonces pasaba el tiempo con un grupo de 6 delincuentes juveniles que todas las noches se reunían para hacer una nueva estupidez, según sus palabras. No está orgulloso de esa etapa de su vida, pero por suerte consiguió mejorar. Eran principios de los años 2000 y se había reunido con ellos para tomar algunas cervezas frente al Dairy Queen. No era realmente un grupo de amigos, cuenta, de amigos íntimos, sino algunos inadaptados que solo tenían en común no tenerle miedo a la ley. Siempre hacían estupideces, aunque normalmente nada que ameritara un arresto. Esa noche uno de los chicos había conseguido unas latas de pintura en spray y un motero que traficaba drogas en el pueblo les sugirió que fueran a la academia abandonada, que ese era un buen lugar para hacer grafitis. A día de hoy, Terry no tiene ni idea de si ese motero traficante de marihuana sabía lo que les esperaba en la academia abandonada. Lo cierto es que todos en ese grupo, incluyendo a Terry, habían escuchado historias sobre ese lugar, pero ninguno había estado allí, ya que quedaba en una zona bastante apartada del pueblo. Se contaba que en el pasado esa academia había sido la sede de reunión para los ocultistas de la región, pero en lo que a ellos respectaba eran solo rumores. Hubo un desacuerdo en el grupo. Algunos aseguraban que la academia seguía en uso por algún culto extraño y otros decían que ese lugar estaba vacío desde hacía años. Pero finalmente decidieron ir. Y al grupo de Terry se unieron también otras personas que frecuentaban el Dairy Queen por la noche y que Terry no conocía del todo bien. Pero como que escucharon que iban a ir ahí, dijeron, oye, nosotros también venimos, tal. Cuenta que eran unas 20 personas en total contando a su grupo, montándose en camionetas listos para recorrer las calles del pueblo y especulando sobre lo que encontrarían ahí. Para Terry esto debería haber sido una gran señal de alerta. Demasiada gente que no conoces yendo a un lugar extraño suele ser una receta para los problemas. Pero le restó importancia y siguió caminando. El grupo de Terry se montó en la camioneta de uno de sus amigos, un chico llamado Sam, al que conocían desde hacía algunos años y que siempre presumía de haber sido campeón de lucha libre en la secundaria. Con ellos estaban Buck y Derek, dos chicos que habían pertenecido al equipo de fútbol de la escuela, y otros 3 chicos que se mudaron hacía poco y de los que Terry no recuerda ni sus nombres, salvo el de uno, que se llamaba Kevin. Sucede que Kevin era el único del grupo con más de 23 años y por ende el único que podía comprar cervezas. Realmente ninguno entendía por qué un chico bueno como Kevin querría pasar el rato con ellos y por desgracia para él decidió compartir esa noche con este grupo de jóvenes. La multitud llegó a la entrada de la academia al cabo de media hora. Esperaban encontrar una reja cerrada, ya que muchos se preparaban para saltar un muro porque imaginaban que estaba cerrado, pero tanto la reja del patio como la puerta de la academia estaban abiertas de par en par.
Terry y el grupo caminaron con el resto de personas alrededor del complejo, conformado por varios edificios grandes, sorprendidos por el tamaño del lugar, que era enorme. Era una academia muy grande y el edificio principal tenía casi 3 pisos. Demasiado grande para un pueblo pequeño de Iowa, describe. El lugar parecía congelado en el tiempo, como algo que no se había usado en 30 años, y para sorpresa de todos no había grafitis ni parecía abandonado del todo. Terry se dio cuenta de que tal vez la academia estaba siendo utilizada todavía y que estaban haciendo allanamiento en ese instante, así que le entró un poco de miedo. Él y sus compañeros acordaron no romper nada si es que el lugar no estaba abandonado, pero el problema era que no estaban ellos 7 solos. Con ellos había una muchedumbre de gente que estaba viendo todo aquello como un juego, los que se habían unido del Dairy Queen y estaban más que dispuestos a destruir el lugar. El grupo de Terry salió del edificio y se dirigieron por uno de los senderos hacia otro edificio. Otro grupo de personas se fueron en dirección contraria y de repente escucharon motores cerca. Ellos, los 7, el grupo de Terry, se giraron y vieron que mucha de esta gente que había ido no querían caminar y se habían subido a sus camionetas y las estaban conduciendo por el patio de la academia. Pero bueno, ellos continuaron hacia el segundo edificio y mientras exploraban el alrededor del segundo edificio, Terry pensó que ya habían visto suficiente y le dijo a sus amigos que los demás los iban a meter en problemas porque estaban siendo muy ruidosos y que era mejor que ellos se fueran. Le insistió a Sam y a Kevin que se fueran, mientras que Derek, Buck y los otros estaban más adelante a punto de entrar por una ventana al segundo edificio. Sam estaba de acuerdo en que era hora de irse, pero no tuvo tiempo de llamar a Derek y a Buck cuando escucharon un motor acercarse. Una de las camionetas se acercaba a ellos a toda velocidad y se detuvo en seco junto a ellos. La novia del hermano de Derek les dijo que tenían que largarse de ahí, ya que vieron gente por la ventana del edificio principal. Les dijo que todos llevaban túnicas y estaban iluminados por velas mirando hacia afuera. El edificio no estaba solo y la academia definitivamente no estaba abandonada. Y por eso los demás habían cogido las camionetas para irse e ir a avisarlos y no para armar un follón. Todos en esa camioneta parecían bastante asustados y ni bien les advirtieron, salieron a toda velocidad de ahí y una segunda camioneta los siguió, mientras le gritaban a Sam y a Terry que salieran de ahí. Tras un momento de pánico sin saber qué hacer, Sam, Kevin y Terry echaron a correr mientras los otros salían como podían del segundo edificio. Fue entonces cuando oyeron voces que se acercaban desde atrás. Estaban tan lejos que no se podía escuchar del todo lo que decían, pero entonces escucharon un todoterreno acercarse. Le cortaron el paso a Terry y a su grupo y en ese momento estaban en un sendero rodeado por una pequeña zona boscosa a unos cientos de metros de donde había dejado la camioneta Sam. Derek, Buck y los otros habían escapado por un recovedo en el extremo sur, pero ellos 3 no tenían hacia dónde correr. Estaban rodeados de bosque y una camioneta desconocida delante de ellos, y voces se acercaban desde atrás. Sam cogió por el brazo a Terry y se tumbaron en el pequeño bosque con la esperanza de encontrar una salida o de que al menos no pudieran encontrarlos. Solo un minuto después de que se escondieran, Terry escuchó a 2 personas pasar junto a ellos por el sendero y notó la tenue luz de una linterna. No hablaban y salvo por la luz no pudo verlos bien, pero se notaba que estaban vestidos con una especie de túnicas o batas y buscándolos. Estaba demasiado oscuro como para ver cualquier otro detalle. Terry estaba intentando seguirlos con la mirada para saber a dónde se dirigían. Quizás si se alejaban lo suficiente, ellos 3 tendrían tiempo de correr hasta el muro, saltarlo y llegar a la camioneta de Sam, aunque también tenían muy presente que probablemente la policía ya iba en camino. Mientras todas estas ideas se cruzaban por sus cabezas, escucharon a los perros y se les aceleraron los corazones. Estas personas que llevaban túnicas habían soltado a sus perros. Todo esto sucedió en una época anterior a los teléfonos, a los móviles, así que estaban completamente aislados, no tenían móviles ellos. Y si esos sujetos no los habían encontrado, los perros sin duda sí que lo harían. Estaban perdidos a menos que consiguieran salir de ahí. Y a medida que los perros se acercaban, Terry le dijo a Sam y a Kevin que se cubrieran con todas las hojas que pudieran.
Las hojas eran lo suficientemente gruesas como para esconderse por completo. Fue entonces cuando Sam comenzó a llorar en medio de un ataque de pánico. Él, que siempre presumía de haber sido un campeón de lucha libre y que supuestamente podría defenderse de 4 sujetos a la vez, ahora no podía quedarse callado, repitiendo que terminarían en la cárcel. Sin embargo, el ruido de los perros iba y venía. Podían ver luces moviéndose alrededor de linternas, pero no se escuchaban sirenas ni se veían luces de patrulla, y es que él había entrado en pánico porque pensaba que venía la policía y que eran perros de policía. Estaba bastante claro para Terry que esa gente tan extraña no iba a llamar a la policía ni eran ellos. Pensaba que querían encargarse de los intrusos por su cuenta. Terry ya estaba harto de los lloriqueos de Sam, así que le preguntó si quería morir, porque eso es lo que probablemente conseguiría si no se callaba. Y con esas palabras al fin se controló. Sam, Kevin y Terry se quedaron tumbados cubiertos de hojas. Los minutos se convirtieron en 1 hora mientras las hormigas les caminaban por encima y la gente con túnicas no dejaba de buscarlos. Cada vez que parecía que se habían ido, oían de nuevo las voces y a los perros ladrar, suficientemente cerca como para disuadirlos de salir del escondite. Luego había un silencio sepulcral. De repente escucharon una camioneta arrancar y acelerar un poco. Al principio pensaron que era la misma que les cortó el paso 1 hora atrás, pero Sam de repente se alarmó y dijo en voz baja que esa era su camioneta, recordando que había dejado las llaves puestas para no perderlas. La camioneta se estaba alejando rumbo a la autopista. Habían robado el coche de Sam. Pero aún había gente alrededor y podían escucharlos, y en ese momento ya no tenían hacia dónde correr, porque no podían correr hacia su camioneta, ya no estaba, no tenían vehículo. Y los del culto, supuesto culto, que patrullaban la zona no dejaban de pasar. Era como si supieran de alguna manera que estaban ahí cerca, que había 3 que no habían conseguido escapar. Cada pocos minutos pasaba un todoterreno o gente paseando con perros, que por suerte no parecían estar entrenados para rastrear o algo así, pero que de igual manera eran muy amenazantes porque eran muy grandes. De hecho, en un momento los perros se acercaron tanto que Terry pensó que uno los iba a pisar. Terry todavía se pregunta cómo es que los perros no los encontraron. A eso de las 2 de la madrugada, Terry pensó que si dejaban que saliera el sol estarían en serios problemas. La oscuridad era lo único que los había mantenido a salvo hasta entonces, pero como mucho les quedaban unas 3 horas antes de que empezara a amanecer, y debían de salir de ahí lo antes posible, antes de que esa gente los viera. Pero ¿cómo sacas a 3 personas sin hacer ruido de un patio gigantesco y vigilado? El crujido de las hojas alertaría a los perros de inmediato, y eso suponiendo que de por sí nadie los viera al ponerse de pie. Eso sin contar que estaban desorientados y ni siquiera estaban seguros de dónde estaba la salida. E incluso si conseguían salir de la academia, ¿qué harían? Estaban a varios kilómetros del pueblo, sin vehículo. Y esa gente claramente creía que todavía había alguien en la propiedad, porque seguían buscando. Pasó 1 hora más y Terry consideró ponerse a correr solo. Sabía que Sam lo seguiría, pero Kevin sería atrapado ya que era un poco rechoncho y menos atlético, y no quería hacerle eso. Unos minutos después empezó a llover. Eso era justo lo que necesitaban. La lluvia enmascararía el crujido de las hojas y Terry le susurró a los demás que ya era hora, que se levantaran lentamente, miraran con atención para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Eso hicieron y salieron del escondite. Comenzaron a caminar a paso rápido. Sam estaba demasiado nervioso y decía que sentía que iba a explotar, por lo que Kevin y Terry debían decirle cada minuto que se callara. No habían llegado a mitad del patio cuando vieron faros en la distancia. De inmediato intentaron esconderse en una zona de grama a un costado, a medida que un coche se acercaba. Ahí Terry consiguió reconocerlo. Era el coche de Derek, que había ido a buscarlos. Terry salió corriendo del escondite y Derek al instante abrió la puerta y les gritó que subieran. En ese momento sintieron que estaban a salvo, aunque no del todo, porque hasta que no consiguieran alejarse un par de kilómetros de la academia no se sentirían a salvo. Terry de hecho no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando que en cualquier momento una camioneta llena de cultistas locos y perros aparecieran para perseguirlos. Una vez que llegaron al pueblo, Terry le preguntó a Derek cómo supo que aún estaban en la academia y cómo había conseguido escapar. Derek les explicó que cuando todo se descontroló se separó de Buck y de los otros chicos, pero tuvo la suerte de que un sujeto en una camioneta con otro grupo de personas se detuvo y le dejó subir. Y se dio cuenta de que Sam, Kevin y Terry seguían allí porque vio la camioneta de Sam pasar de largo frente al Dairy Queen y lo estaba conduciendo un sujeto con ropa blanca que definitivamente no era Sam, era Buck.
en la camioneta de Sam. Ese idiota, según palabras de Terry, luego les explicó que los había esperado junto a la camioneta de Sam durante un rato y como nunca aparecieron, simplemente entró y huyó en ella sin importar si ellos seguían por ahí o no. Entonces, después de todo el desastre de aquella noche, se descubrió que una secta religiosa operaba en la academia. Durante años se contó esta historia y por lo que se sabe, la secta buscó una nueva sede después de todo este revuelo. Terry todavía vive en ese pueblo y de vez en cuando se menciona en conversaciones sobre los viejos tiempos cómo un grupo de tontos estuvo a punto de ser atrapado por gente muy extraña. La historia también se ha exagerado diciendo que era una secta satánica y que los estaban cazando para usarlos como sacrificios, pero probablemente solo querrían echarlos del terreno de la academia, aunque no lo sabemos. De igual manera, Terry agradece desde el fondo de su alma que no los atraparan esa noche porque no sabe realmente qué les querían hacer. Desde entonces nunca ha querido acercarse a ese lugar que ahora está completamente abandonado y tampoco conoce a nadie que lo haya hecho. Y llegamos a la tercera y última historia de hoy, que se titula Turno de noche traumático. Al protagonista de esta historia vamos a llamarle Mario y dice que esto es probablemente lo más escalofriante que le ha pasado en toda su vida, debido a las implicaciones siniestras de lo que vio y las posibles consecuencias mortales que pudo haber tenido todo si lo hubieran conseguido encontrar cuando lo buscaban. El contexto dice que es simple. Durante toda su vida vivió en una ciudad portuaria de la costa este de Estados Unidos, aunque no dirá cuál exactamente. Era el mes de noviembre del año 1994 y él había encontrado trabajo como guardia de seguridad en el puerto por la noche. Cuenta que era una jornada agotadora que comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana del día siguiente. Debía patrullar la puerta principal del puerto, las cercas que rodeaban a las instalaciones y a veces tenía que adentrarse a la zona de carga, los depósitos y otros sectores cercanos a los lugares donde los barcos estaban aparcados. Era un guardia nuevo, así que naturalmente sus compañeros de trabajo intentaron intimidarlo y molestarlo contándole historias de terror sobre fantasmas marinos, espíritus errantes cerca de la zona de descanso y otras leyendas que giraban en torno a personas que habían muerto trágicamente en el puerto. Pero él no escuchó estos cuentos porque sabía que solo querían asustarlo y reírse a su costa por ser el más joven de todos y el nuevo. Sin embargo, no puede negar del todo que el lugar en efecto era intimidante. Un puerto de noche es uno de los lugares más aterradores, cuenta, con el sonido de las olas de fondo, sombras alargadas provocadas por la luz de la luna, poca luz proveniente de algunos focos aislados y el constante chirrear del acero alrededor. Además, se sabía por todos que varias personas habían muerto en ese puerto con el pasar de los años, debido a accidentes laborales. Por suerte para Mario no se sentía del todo solo en su trabajo, ya que al ser un puerto grande había unos 5 guardias más en el turno. De lo contrario, está seguro de que su mente le hubiese jugado más de una mala pasada. Por desgracia, esta no es una historia de fantasmas. Era la tercera semana de noviembre, poco antes de Black Friday y Día de Acción de Gracias. Mario estaba caminando por el puerto mientras un compañero le hablaba por la radio, advirtiéndole que tuviera cuidado, ya que durante las noches de neblina como esa solían aparecer cosas entre la niebla. De nuevo, aquel era solo un intento de asustarlo. El jefe de seguridad le llamó la atención al compañero de Mario diciéndole que el circuito interno era solo para alertar de emergencias, y la línea se quedó un rato en silencio. Este silencio ininterrumpido en la frecuencia de radio puede que salvara su vida. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y hacía muchísimo frío. No podía verse del todo bien ya que había una densa niebla proveniente del mar, aunque ya estaba comenzando a disiparse. Esa noche en específico no había movimiento en el puerto pese a las fechas, y todo estaba en un profundo silencio. Por eso Mario no pudo evitar escuchar a lo lejos algo que cambiaría su forma de ver la vida hasta entonces. Una conversación a la distancia. No consiguió reconocer lo que decían, pero sí de dónde provenía. Una zona con varios containers marítimos apilados. A Mario, que por ese entonces era un joven de 22 años, se le encendieron todas las alarmas, ya que en teoría él era el único guardia en esa zona y no debía haber más empleados en el puerto a esas horas. Escuchó a su sentido común y apagó la linterna de inmediato para no delatar su posición. Las voces seguían con su conversación y al sonido de esas personas se sumó el leve ruido de un motor. Mario, aterrado, se asomó por la esquina de un container rojo, puso su mano con miedo y miró hacia el fondo de una zona del puerto bastante larga.
A lo lejos y cerca del borde había un Cadillac DeVille blanco que debía valer varios miles de dólares, rodeado por la silueta de 3 sujetos que parecían estar discutiendo. Intentó poner atención a lo que decían y aunque no recuerda las palabras exactas, consiguió comprender que estaban discutiendo sobre dinero. Al parecer uno de esos sujetos había cogido algo que no le pertenecía y aunque lo negó una y mil veces, Mario tuvo que ser testigo de un acto horrible. Repentinamente uno de los hombres, el que menos discutía de los 3, sacó impaciente un arma de la cintura y le dio un ultimátum al sujeto diciéndole que dijera dónde estaba el dinero o irían a por una tal Becky. Ante la negativa del sujeto, el tipo del arma lo ejecutó en el acto con un disparo en la cabeza. El sonido del disparo fue mucho menos estruendoso de lo que Mario hubiese imaginado jamás. Por sí, nunca escuchó un disparo fuera de las películas. Luego le explicaron que seguramente el asesino estaba usando un silenciador. Mario soltó un grito ahogado y aunque estaba realmente lejos, esos 2 sujetos consiguieron escucharlo. Fue uno de los momentos más aterradores de su vida, ya que Mario entendió al instante que esos sujetos no querrían testigos ni cabos sueltos, y si llegaban a alcanzarlo lo matarían igual que habían hecho con ese hombre. Comenzó a correr como un loco en dirección contraria y consiguió esconderse entre algunos containers. Se agachó con cuidado y escuchó cómo los pasos de sus perseguidores lo rodeaban unos 30 segundos después, buscándolo a toda prisa. No decían nada, pero era obvio que no planeaban irse de ahí hasta que encontraran a Mario. Él por su parte no sabía qué hacer, si llamar a los compañeros por radio, aunque en el proceso haría mucho ruido, o si quedarse escondido en el sitio y no hacer nada hasta el día siguiente. Y mientras tanto, en todo momento Mario seguía pensando en ese sujeto al que le habían disparado en la cabeza delante de él unos segundos atrás. Al final, y en lo que él respecta, tomó la mejor decisión, que fue quedarse quieto y en silencio hasta que dejó de escuchar pasos alrededor. Debieron buscarlo durante unos 2 o 3 minutos, pero para Mario se sintió como una hora entera mientras pensaba que en cualquier momento sentiría el cañón de una pistola contra su cabeza. Sin embargo, lo siguiente que escuchó fueron pasos alejándose por el camino de cemento, después un chapoteo de agua y un minuto después el rugir de un coche que se alejaba. En ese momento, cuando dejó de escuchar el coche a la distancia, salió de su escondite y llamó en pánico a sus compañeros. Ninguno entendía bien lo que decía, ya que tartamudeaba mientras corría hacia el centro de seguridad. Cuando llegó al cabo de unos minutos estaba cubierto de sudor y llorando, y ahí fue cuando pudo explicar lo que acababa de ver. El mito de que el crimen organizado se deshace de los cuerpos en los puertos es más real de lo que muchos piensan, y no porque los guardias estén necesariamente trabajando con ellos, sino porque los puertos son lugares tan gigantescos que vigilarlos de manera efectiva es muy difícil. Mario estaba aterrado ante la idea de llamar a la policía y por muy buenas razones, ya que con el crimen organizado no se juega y aunque esos sujetos podían ser simples criminales, traficantes de drogas o algo así, que tuvieran un Cadillac DeVille blanco les daba la apariencia mucho más profesional, si se puede llamar así. Sin embargo, el jefe de seguridad le aseguró que no pasaría nada ya que no lo habían visto. Y al cabo de media hora llegaron un par de patrullas de policías y una hora después un equipo de forenses y 2 detectives del departamento de policía. Obviamente le hicieron varias preguntas a Mario, como si había visto la matrícula del coche, si consiguió detallar el rostro o el cuerpo de los sujetos, y la verdad era que no, y solo pudo darles el modelo del coche, debido a que Mario siempre ha sido un apasionado de los coches, el nombre de esa tal Becky y el tema del que estaban discutiendo antes del homicidio. A todas estas encontraron el cuerpo un rato después flotando cerca del puerto, aunque no le dijeron a Mario la identificación del sujeto. En cuanto a las preocupaciones de Mario por ser un soplón, el detective lo tranquilizó, asegurándole que nadie sabría que él fue quien vio el asesinato. En efecto, pasaron los días y las semanas y Mario no volvió a ser contactado ni por la policía ni por ningún grupo criminal. Aunque no me quiero imaginar la ansiedad de los días siguientes. Pudo seguir trabajando en el puerto, aunque sin duda fue una de las experiencias más traumáticas de su vida y le costó mucho mantener la calma durante las noches cuando escuchaba cualquier ruido a lo lejos. Hoy en día, varios años después, es más consciente que nunca de lo cerca que estuvo de morir, ya que si sus piernas le hubiesen fallado o si a uno de sus compañeros se le hubiera ocurrido llamarlo para hacerle alguna broma sobre fantasmas, habría sido descubierto y ejecutado en ese momento. En cuanto al asesinato que sucedió esa noche, por lo que él sabe, jamás se resolvió y quedó como uno de tantos crímenes que suceden en la costa y que nunca son resueltos. Y en lo que a él respecta, hubiese preferido vivir una historia de fantasmas que le contaban todos sus compañeros, pero en su lugar le tocó vivir uno de los momentos más oscuros de su vida. Estas han sido las 3 historias de hoy que me han parecido escalofriantes las 3.
y esta última muy impactante. Hoy solo he traído 3 historias, pero para el próximo vídeo seguramente volveré a hacer bastantes más para que el vídeo sea más largo. Pero si os han gustado estas historias, no olvidéis dejarlo en comentarios si habéis vivido algo parecido, qué opináis de cada una. Si quisieras que tu historia sea compartida en un vídeo, puedes mandármela a este correo. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Si os ha gustado este vídeo, dejad un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!